Shalom, que significa paz. Vamos a ir a las escrituras y le vamos a enseñar a quiénes estas naciones son hoy en día. El primer de los tres hijos de Noé que vamos a explicar hoy en día es los hijos de Jafet. Pero antes de que lea, es más, déjame leer esto aquí rápidamente. Este libro de Génesis capítulo 10 versículo 1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Ham y Jafet, y los cuales nacieron hijos después del diluvio. Ok, por esos tres hijos de Noé, la tierra entera fue repopulada, porque antes de eso el Señor destruyó a todo el mundo por el diluvio, menos a 8 gente y los animales. Y la 8 gente eran Noé, Sem, Ham y Jafet y sus 4 mujeres. Ok, y dice los hijos de Jafet, Gomer y Magog y Madai y Javán y Tubal y Meshech y Tiras, y los hijos de Gomer, Askenaz y Rifat y Togorma, y los hijos de Javán, Elisa y Tarsis, Kitim y Todanim. Por eso fueron repartidas las islas de la gente en sus tierras, cada cual según su lengua, conforme a su familia, a sus familias en sus naciones. Ok, ahora, antes de que le enseñemos quién esta gente son, vamos a ir aquí al libro, este es el libro del diccionario de la Santa Biblia. Hay diferentes allá afuera. Dice Editorial Caribe, www Rand, es R-A-N-D, ok. Y hay, como dije, hay muchos diferentes diccionarios de la Biblia. Y recuérdese que cuando usted está aprendiendo las escrituras, ustedes israelitas allá afuera, los latinos, los morenos latinos y indios norteamericanos, tiene que saber que cuando usted lee la información en estos diferentes diccionarios o en diferentes que le explican el hebreo y el griego, como en la letra azul que se llama Blue Letter Bible en inglés, y diferentes cosas así, el diccionario Strong's, todo eso, parte de eso está bien, tiene información y buena información, pero también tiene mala información también. Okay, tiene información y tiene desinformación. Tiene que saber cómo saber cuál es la información buena y cuál es la información mala. Okay, y por eso que tiene que tener maestros, como nosotros tuvimos maestros antes de nosotros, que nos enseñaron el bien del mal. Okay, y usted allá afuera tiene que tener lo mismo, tiene que tener a maestros como nosotros, los apóstoles de GMS, para aprender cuál es el bien y cuál es el mal. Ok, ahora este libro del diccionario, voy a ir a la palabra Jafet. Ok, dice aquí Jafet, engrandecimiento. El menor de los tres hijos de Noé, que son es verdad, el menor era Sem. Génesis 9:24, 10:21. Nacido 100 años antes del diluvio y preservado con su mujer en el arca, siendo él y ella 2 de las 8 personas que en ella entraron. Génesis 7:7 y 1 Pedro 3:20. Dice, él fue quizá, escucha eso, dice, él fue quizá, porque no saben verdaderamente quién es. Dice, él fue quizás el Japetos, a quien las leyendas griegas representan como progenitor de la raza griega. Sus 7 hijos, Génesis 10, 2-5, 1 Corintios, Crónicas 1 y 5, ocuparon con su posteridad el norte de Asia y la mayor parte de la Europa. Ahora, es verdad que Jafet, esas tierras fueron dadas a él por el Señor. Él tuvo la Europa y ciertas partes del norte de Asia. Tenía también a las islas
que estaban en el Mediterráneo, en el mar Mediterráneo. Ok, pero hoy en día usted ve gente blanca que se llaman europeos y se creen que esos son el mismo Jafet. Y ese no es el mismo Jafet. Ok, porque Jafet son los la gente de Jafet que tenían diferentes hijos que ocuparon a toda Europa y a las islas del mar Mediterráneo. Ellos no eran blancos, ellos eran gente de color. Y antes de que lea aquí, vamos a ir vamos a ir aquí de un momentito aquí, que hay mucha información que tenemos que enseñarle y son muchas las cosas que tiene para enseñarles. Deme un momentito aquí para encontrar esto aquí. Ok, esto es en el libro. Antes de que lea aquí más, déjame leer una escritura, porque de nosotros vamos a la historia y les explicamos ciertas cosas de la historia, pero siempre tenemos que ir para atrás a la escritura, a la Biblia, para darle el entendimiento de la Biblia, no de los libros que los llamados blancos han escrito, porque la Biblia dice aquí en el libro de Eclesiastes, capítulo 12 y versículo capítulo 12 y versículo 12: ahora, hijo mío, a más de esto sea avisado, sea avisado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio aflicción es de la carne. Hay muchos libros allá afuera. ¿Cómo sabemos nosotros si un libro está bien, si va conforme a lo que dice la Escritura? ¿Ok? Dice que hay muchos libros. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio aflicciones de la carne. Usted tiene que saber qué estudiar y qué no estudiar, y tiene que saber que los llamados blancos hoy en día, que son edomitas, han mentido de la historia, han mentido de todo, porque dicen que el Señor Dios es un hombre blanco, que su hijo es un hombre blanco, y eso no es verdad. Que los ángeles son blancos, eso no es verdad, porque el Señor, que el mundo llama Dios, que su nombre es Yahweh, es un hombre negro. Su hijo, que el mundo llama Jesús, su nombre es Yahushai, es un hombre negro. Los ángeles son hombres negros, ¿ok? Y la nación de Israel son los morenos, los latinos y los indios norteamericanos de descenso moreno e indio, ¿ok? Los llamados blancos han mentido al mundo entero. Este libro de Job, capítulo 13 y versículo 4: que ciertamente vosotros sois fraguadores de mentiras. Y los llamados blancos son fraguadores o inventores de mentiras, porque ellos fueron que le mintieron al mundo entero. Ok, ahora vamos a ir de aquí para enseñarle más. Este es el libro de Flavio Josefo. Ok, y el Flavio Josefo es Antigüedades de los Judíos, libro 1, capítulo 5, sección 1. Ok, y dice así: dispersión por todo el mundo de la posteridad de Noé. Dice: después de eso se dispersaron según sus lenguas e instalaron colonias en todas partes. Cada colonia ocupó las tierras a las que te habían llegado y a las que Dios o Yahweh los había conducido. De tal modo que todo el continente se llenó de colonias. ¿Por qué? Porque después del diluvio, la tierra entera fue repopulada por los 3 hijos de Noé. Ok, este es el libro de Génesis capítulo 10, y hay otros capítulos también. Pero vamos a ir aquí perdón, déjame ver si puedo encontrar la otra. Ok, vamos a ir a Génesis 10, capítulo 10 y versículo 31. Estos fueron los hijos de Sem, 32. Estas son las familias de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos fueron divididas las gentes en la tierra después del diluvio. La gente fueron dispersada por todo el mundo. En el libro de Josefo, Flavio Josefo, que era un historiador del primer siglo
DC, después de Cristo, después de Yahushua, él escribió de ciertas cosas. Era un hombre moreno que era judío y era un historiador, y él escribió ciertas cosas que él supo en aquel tiempo, pero él no sabía todo, él sabía solamente ciertas cosas, pero lo que escribió fue esto, que por estos hijos, después del diluvio, el Señor llenó todas las colonias del mundo en aquel tiempo, en aquella parte de la tierra. Dice, tanto las tierras mediterráneas como las marítimas, ¿ok? Porque tenían, los 3 hijos de Noé habitaron a todo eso. Dice, muchos atravesaron el mar en barcos y habitaron las islas. Algunas naciones conservan el nombre que les dieron sus primitivos fundadores. Hay ciertos nombres hoy en día que usted puede ver que todavía tienen los nombres antiguos que usted puede encontrar todavía en la Biblia. Y hay ejemplos. Okay, sí, otras partes de esta lección le vamos a enseñar quiénes esa gente son que todavía hoy en día tienen los nombres antiguos. Y saben que son de esa gente. Dice, otras lo perdieron, otras introdujeron algunos cambios. ¿Ve? Otras introdujeron otros cambios. Y eso fue lo que hicieron los llamados blancos. Cambiaron a la faz de la tierra. Cambiaron a la mayoría de las naciones, de la gente del mundo, para hacerlo más comprensibles por sus habitantes. Fueron los griegos los autores de estos cambios. ¿Ve? Cuando usted va para atrás en la historia, cuando los griegos empezaron a gobernar durante el tiempo de Alejandro el Grande, que empezó a gobernar como en 333 AC, antes de Cristo, antes de Yahushua, cuando destruyó a los medos y a los persos, cuando él cogió la autoridad de la tierra, ahí fue que empezaron a cambiar los nombres de todas las tierras del mundo. ¿Okay? Por eso es que el Señor dice que ellos son los que cambian los nombres de la tierra. Este es el libro de Salmos 49 y versículo 11, y dice en su interior tienen que sus casas serán eternas, y los llamados blancos nunca creen que van a ser destruidos. ¿Por qué? Porque tienen su poder militar y tienen sus cohetes y todas esas cosas, y se creen que pueden gobernar porque tienen ese poder, pero no saben que el Señor Yahweh es el que va a traer su destrucción, porque Él es el que gobierna en los reinos de los hombres. ¿Ok? Dice, y sus habitaciones para generación y generación. Llamaron sus tierras de sus nombres. Cuando los llamados blancos, los griegos, como leímos aquí en el Fab de Josefo, en las antigüedades de los judíos, dice, fueron los griegos los autores de estos cambios, porque en los siglos posteriores se hicieron poderosos y reivindicaron para sí la gloria de la antigüedad, y aplicaron nombres a las naciones que sonaran bien y que ellos pudieran entenderlos mejor, y les dieron formas concordantes de gobiernos, o si fueran pueblos que procedían de ellos mismos. Eso fue lo que ellos cogieron. No solamente cambiaron los nombres, pero también hicieron que la gente del mundo creían que ellos eran esa gente antiguas. Por eso es que hoy en día los llamados blancos, el mundo entero se cree que son de la tierra de Jafet, que son europeos de Jafet, pero no son de Jafet. Porque cuando los griegos mandaron o gobernaron, le quitaron todos esos nombres a esas tierras. Por eso que hoy en día usted ve Francia y Bretaña y España y esos diferentes nombres. No tienen los nombres antiguos, porque los llamados griegos, empezando con los llamados griegos, los llamados blancos, los edomitas, ellos cambiaron a los nombres de estas tierras y a los nombres de la gente de esas tierras. Y hicieron que el mundo creía que ellos eran la gente de esas tierras. Sí, cuando los llamados blancos le quitaron la tierra al mundo entero y le cambiaron los nombres, eso es lo que dice la Biblia según eso. Este es el libro de Habacuc, capítulo 2 y versículo 5, lee: y también por cuanto peca por el vino,
¿Y qué es el vino de los llamados blancos? Su democracia, sus filosofías y sus costumbres y ciertas cosas que ellos le enseñan a la gente, y la gente hacen lo que ellos digan que hagan. Eso es el vino de ellos, que lo embriaga a uno, que lo hace uno borracho. Porque no es vino de verdadero que uno bebe alcohólico, es un vino que le cambia la mente a la gente del mundo. Y eso es lo que ellos hicieron cuando cogieron a las tierras de América y ciertas otras tierras. Empujaron a su democracia y a sus filosofías, y han destruido al mundo entero. Dice: es un hombre soberbio, porque los llamados blancos, los edomitas, son orgullosos. Y eso se lo dice en el libro de Abdías. Dice: y no permanecerá. ¿Por qué? Porque ellos no permanecen en su tierra. ¿Por qué? Porque usted cree que en el mundo entero hay diferentes ejércitos de los llamados blancos, los americanos, ejércitos americanos, y hay militares por toda la tierra? ¿Por qué? Porque no se pueden quedar en su casa, no se pueden quedar quietos, porque se quieren acoger a todo el mundo, se antojan de todo y quieren quitarle todo a todo el mundo. Dice: que ensanchó como el infierno su alma, y es como la muerte, porque no se pueden hartar, porque lo más que tienen, lo más que cogen. Y si tú entiendes a quién está gobernando el mundo entero, que son los banqueros internacionales, ellos son los que están cogiendo a todas estas tierras de la gente, porque ellos saben que en la tierra es poder, porque la tierra es la heredad de uno, el poder, el dinero de uno. Y ellos se lo están quitando a todo el mundo. Y eso empezó con los griegos, los llamados edomitas, o los edomitas, los llamados griegos, a Alejandro el Grande, a Seleuco, a Antioquio Epifanio, a Ptolomeo y todos esos diferentes generales de Alejandro. Dice que no se hartará. Antes se unió así todas las gentes y amontonó a todos los pueblos, y le quitó la tierra a toda la gente del mundo. Y ahora lo que está tratando de hacer es que están tratando de traer una nueva orden del mundo, para que todo el mundo sea conforme a ellos, que todo el mundo lo alaben a ellos. Pero no saben que el Señor Yahweh va a venir a destruirlos a ellos, a América, ciertas partes del mundo, y los banqueros internacionales, ellos van a ser esclavos de nosotros en el futuro. Dice: no han de levantar todos estos sobre él parábola. La gente van a levantar parábola contra los llamados blancos, y sarcasmos contra él, y dirán, y le van a decir esto, con sarcasmo le van a decir: hay o destrucción de que multiplicó lo que no era suyo. Y los llamados blancos, cuando quitaron la tierra al mundo entero, esa tierra no era de ellos para mover. Pero el Señor le dio la tierra a las manos de los impíos, y ellos lo que hicieron fue que destruyeron al mundo entero, y le quitaron las tierras de la gente, y le cambiaron los nombres de esas tierras y de las gentes de esas tierras. Por eso que el mundo entero hoy en día no sabe quiénes son. Dice: y hasta cuándo había de amontonar sobre sí espeso lodo. Ok, ahora vamos a ir de ahí al libro de Proverbios, capítulo 22. Este libro de Proverbios, capítulo 22 y a versículo 28. Dice: has visto, 22 y 28. Proverbios 22, 28. No traspases el término antiguo que pusieron tus padres. No estamos supuestos a traspasar a ese término. ¿Qué es ese término? Esa línea que el Señor puso en las diferentes tierras que le entregó a los israelitas, a las diferentes gentes del mundo. Y los llamados blancos, ellos traspasaron eso y le cambiaron los nombres. Dice
brincar al capítulo 23 y versículo 10. No traspases el término antiguo ni entres en la heredad de los huérfanos, porque esa tierra era la heredad de esa gente. Y cuando los llamados blancos, empezando con los griegos, los edomitas, empezaron a quitar la tierra al mundo, le cambiaron esos nombres. Por eso que el mundo entero hoy en día está en tinieblas y no sabe quiénes son. ¿Por qué? Porque los llamados blancos le quitaron eso y le cambiaron los nombres a esas tierras y a las gentes. Y los llamados blancos dicen que creen en el Señor, pero ellos no creen en el Señor, porque dice que en Dios trostean. Esa es una de las cosas que dicen en sus cortes, que en Dios trostean. Pero si trosteaban en el Señor, hacían lo que la ley dice. No hubiera traído su propia ley, hubiera usado la ley de la Biblia, porque dijeron que son cristianos, ¿verdad? Pues vamos a ver lo que dice la ley. Deuteronomio 19 y 14. No reducirás el término de tu prójimo. Si no estamos supuestos a quitar la tierra de tus prójimos. ¿Ok? El cual señalaron los antiguos de tu heredad, la que poseyeres en la tierra de Yahweh, que Yahweh tu Dios te da para que la posee. Ahora, esta ley es a la nación de Israel. Pero cuando los llamados blancos cogieron esta Biblia y dijeron que ellos son la gente del Señor, y dijeron que ellos trostean en el Señor, están supuestos a montar esta palabra, estas leyes, y no lo hicieron. Mintieron. Ahora, este libro de Job, capítulo 24 y versículo 1 y 2, y lee así. Dice: puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, porque los que no conocen no ven sus días. Todo lo que usted ve no está oculto al Señor. Todo lo que los llamados blancos hicieron no es oculto al Señor, a Yahweh. Y dice que ellos no ven sus días. Los llamados blancos, los edomitas, ellos no ven el día que el Señor los va a destruir a ellos por la impiedad que han hecho en la tierra. El Señor los va a destruir porque esta tierra se le fue entregada a ellos. ¿Y qué hicieron? Destruyeron la tierra entera. Le cambiaron los nombres de las tierras, le cambiaron los nombres a la gente, le quitaron su heredad, destruyeron la comida, el aire, la agua o el agua. Dice: traspasan los términos, roban los ganados y apaciéntalos. Le quitaron y robaron la tierra y todo lo que la gente nosotros teníamos y las otras gentes del mundo tenían. Le robaron a todo eso. El Señor lo va a destruir. Y están malditos. Este es el libro de Deuteronomio 27 y 17. Dice: maldito el que redujere el término de su prójimo y dirá todo el pueblo amán. Los llamados blancos fueron los que quitaron a los términos de las gentes del mundo. Son malditos y el Señor los va a destruir. Y va a destruir la América y a ciertas partes del mundo y va a poner a esos banqueros internacionales en cautividad debajo de nosotros.